Buen día, chicos. A continuación, pues hablaremos de ecología de comunidades, el tema pues que quedé por continuar en el anterior video. Bueno, como ya saben, hablamos un poco sobre ecología de poblaciones, hablamos sobre qué era una población, natalidad, mortalidad y en fin, todo lo que ustedes ya saben que hablamos. Y pues como con ustedes ya hablamos, comenzando nuestras clases, habíamos dicho que las comunidades son digamos, la unión de varias poblaciones de diferentes especies que habitan en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿sí? Entonces, las comunidades dependen de las poblaciones y pues una comunidad pues tiene sus características propias que vienen a ser la composición de especies, que en ese caso pues son todas las poblaciones que habitan o que pertenecen a una misma comunidad. Como les hacía el ejemplo, nosotros somos comunidad del Valle de Sibundoy, las diferentes especies que habitamos en el Valle de Sibundoy somos pues los humanos, oso de anteojos, bueno, ya todos los que les decía, las diferentes especies de colibrís, etcétera, etcétera, y las diferentes especies de plantas, de microorganismos, en fin. También, pues, la biodiversidad es uno de los componentes principales de la ecología de comunidades, ¿sí? Y la biodiversidad básicamente es la cantidad de especies diferentes que hay dentro de una misma comunidad. Es decir, que si un lugar tiene muchas especies diferentes, es muy biodiverso. Si tiene pocas especies diferentes, es poco biodiverso. Y pues como ustedes ya saben, Colombia, yo ya les he dicho que es un país mega biodiverso. Es decir, que Colombia tiene gran cantidad de especies en su territorio. Sí, ya saben que pues por la gran cantidad de ecosistemas que tiene nuestro país, por, por la gran cantidad de formas geográficas y geológicas, y entonces todo esto permite, toda la gran diversidad también de climas, todo esto permite que haya una gran cantidad de biodiversidad en nuestro país. También se puede hablar de especies predominantes, es decir, en una comunidad, cuáles especies tienen mayor cantidad de individuos y cuáles especies tienen menor cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, en ese caso, las predominantes son las que tienen mayor cantidad de individuos. También se habla de una estratificación en los ecosistemas y en las comunidades. Se habla de estratificación vertical, que es lo que da paso a los diferentes hábitats de las diferentes especies que van a componer la comunidad del lugar que se esté hablando. Y también se habla de una estructura alimenticia, es decir, pues esta red trófica que nosotros ya hemos venido hablando desde nuestras clases presenciales y pues digamos cómo esta estructura alimenticia beneficia el sostenimiento de la misma, comunidad, ¿sí? Y pues entonces podemos hablar a partir de esto de la composición de las comunidades. Las comunidades pues se van a componer de diferentes elementos. Primero, los organismos contables, es decir, los organismos que se pueden contar como uno, 2, 3, 4, en fin, ¿sí? En este caso, pues por ejemplo, los árboles, todas las plantas que son individuales, que no crecen o que no se reproducen por reproducción clonal, ¿sí? Aves, insectos, nosotros, ¿sí? Todo esto. Están los organismos no contables, que son, como les decía, los organismos que tienen reproducción clonal. Por ejemplo, los pastos. Los pastos uno no puede decir cuál es un individuo, ¿sí? Cada hojita, uno pensaría, no, pues cada hojita, cada brote. Pues no, porque si ustedes, yo supongo que la mayoría de ustedes han tratado de sacar pasto del suelo y entonces ustedes al sacarlo ven que es como una cuerda larga que jalan y como que nunca termina, ¿sí? Entonces es el pasto, tiene un crecimiento clonal a través, digamos, por debajo del piso, crecen las raíces del pasto y empiezan a crecer otros individuos del mismo individuo, es decir, son genéticamente iguales. Estos son clones, básicamente. Y entonces ahí no podemos decir, bueno, acá hay 100 pastos, hay 200 pastos, no se sabe porque no se puede decir con exactitud cuántos individuos hay, ¿sí?
También están los hongos, como ya les dije, los hongos se reproducen por hifas y las hifas llegan a ser muy extensas en el suelo o en el lugar que estén habitando y uno no puede contarlo, ¿cierto? Entonces ustedes han visto los mohos en la naranja, en el tomate, en el pan, etcétera. Entonces ustedes no saben no sabrían decir cuántos individuos hay en el pan, ¿cierto? O en ese moho. Entonces, pues esos son los organismos que son no contables. También se compone de las estrategias por las cuales la biomasa se distribuye en las poblaciones que conviven, es decir, la biomasa es toda la masa viva, todo lo orgánico, ¿cierto? Y pues cómo se va a distribuir, ¿cierto? Entonces, en organismos productores, consumidores, descomponedores y en fin, ¿sí? Cómo se distribuye toda esta biomasa y digamos cómo se dispone en el suelo, pues para permitir que, digamos, siga habiendo un ciclaje de todo esto de todos estos nutrientes. Y por último, las comunidades están compuestas por la organización, por las formas de organización del territorio, como la distribución de nidos, madrigueras, etc. Aquí volvemos a hablar del hábitat, ¿cierto? Entonces, acá podemos decir cómo dentro de la comunidad están distribuidas u organizados los diferentes hábitats y digámoslo así, hogares de todas las especies que habitan en esta comunidad o que pertenecen a mencionada comunidad. Entonces, podemos decir que, no sé, ciertos nidos están en las copas de los árboles, otras en las partes intermedias de los árboles, hay madrigueras en el suelo, pueden haber madrigueras en los mismos árboles, en fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organizan las diferentes especies de la que pertenecen a la comunidad dentro del ecosistema o el hábitat que, valga la redundancia, están habitando? Y pues como ya les mencionaba, como les mencioné, unos métodos de estudio para poblaciones, también hay métodos de estudio para comunidades, ¿sí? Pero la cosa es que en comunidades es prácticamente imposible, si es imposible con poblaciones, mucho más imposible con comunidades. Y es prácticamente imposible estudiar todos y cada uno de los miembros de una comunidad, ¿sí? Porque son muchísimos. Nosotros como población humana somos, no sé, como les dije, acá en Sibundoy más o menos 20.000 personas. Imagínense estudiar 20.000 personas nomás. Y pues digamos partir, irse a cualquier ecosistema y estudiar cada uno de los individuos. Ni por tiempo, ni por dinero, ni por esfuerzo se puede realizar estos estudios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman muestras, ¿cierto? Y a partir de esas muestras que sean representativas, digamos, para estudiar la población de Sibundoy, entonces se cogen unas 100 personas de cada municipio, de Sibundoy, perdón, del Valle de Sibundoy, se cogen unas 100 personas de cada municipio y a partir de esto, pues se van a coger esas muestras representativas y se les va a hacer un análisis a las mismas. Y a partir de estos análisis se va a describir la composición de la comunidad, ¿sí? Entonces se cogen muestras de cada población, ¿sí? Y a partir de esas muestras, así como les expliqué, el muestreo para árboles, muestreo para invertebrados, muestreo para peces y aves, de esa misma manera se van a hacer muestreo pues para todos los organismos que pertenecen a la comunidad y pues a partir de estos muestreos se va a indicar qué organismos pertenecen a la comunidad y más o menos cuál es su tamaño poblacional, a partir pues de estimaciones matemáticas y en fin. Y pues esto, esta descripción nos va a dar está dada por el tamaño de muestra, ¿sí? Como les dije, entonces se va a tomar una muestra de 100 personas de cada municipio que pertenece al Valle de Sibundoy. Y entonces a partir de eso, pues se va a analizar, no sé, los métodos, cómo sobrevive, cómo trabaja, en fin, bueno, lo que ustedes ya más o menos pueden saber, ¿cierto? Y entonces ese tamaño de muestra pues va a estar definido por el método de muestreo, que como ya les dije puede ser para invertebrados, para aves, para peces, para árboles, para plantas, en fin, sí, eso ya depende. Y pues este método de muestreo va a depender de la técnica utilizada, ¿sí? Ya sea pues para aves redes de niebla, para peces atarrayas, para árboles como ya dijimos, no sé, el método del kilómetro cuadrado o puede ser no sé, de transectos lineales, en fin, sí, ya depende del interés del estudio que se esté queriendo hacer, se realiza una técnica utilizada que garantice que sea un buen método de muestreo y que se tome un buen tamaño de muestra. Y pues a partir de esto,
haya una buena descripción de la composición de la comunidad y pues esto ha ayudado el análisis de muestras, ¿sí? Eso nos va a ayudar a entender cómo se compone o de quiénes está compuesta una comunidad y cómo se sostiene, cómo se mantiene, digamos, en una estabilidad esta comunidad. Y bueno, pues podemos pasar a hablar a la clasificación de pues, los organismos que pertenecen a la comunidad de acuerdo a la alimentación. Entonces, pues ya tenemos en el caso de ecología de comunidades, los productores, que ustedes ya muy bien que son los productores. Ya pasamos a hablar de macroconsumidores o macrófagos y de microconsumidores o micrófagos, ¿sí? Entonces, dentro de los productores, pues siempre van a ser las especies dominantes porque van a ser los que van a sostener la comunidad. Y pues son los que presentan mayor productividad de biomasa. Ustedes ven que una planta empieza a crecer, empieza muy pequeña y poco tiempo después empieza a tener crecimientos, grandes crecimientos de sus estructuras anatómicas. Y entonces, pues en este caso, ya empieza a haber una gran producción de biomasa, de hojas, de tallos, de frutos, de flores, en fin, ¿sí? Y pues estos productores van a ser consumidos por los macroconsumidores o macrófagos, ¿sí? Entonces, o pues dentro de estos macrófagos están los herbívoros, ¿sí? Y pues como lo dice acá, son las especies estratégicas que detectan, obtienen y procesan el alimento. Es decir, estas especies tienen que tomar como lo dice la palabra, tienen que tomar estrategias para buscar el alimento, consumirlo y a partir del consumo procesarlo. Entonces, por ejemplo, los herbívoros buscan las plantas más frescas, más bonitas, que tengan las hojas más verdes, pues para que garantizar una buena alimentación. Los, los carnívoros pues van a buscar generalmente organismos saludables y pues eso no quiere decir que no se coman a los enfermos, sí se comen a los enfermos, pero pues como ustedes, entre una gallina vieja y una gallina joven, pues van a preferirse comer la joven porque la vieja va a estar muy dura, ¿cierto? Lo mismo con una vaca, en fin, o con carne de vaca vieja y carne de vaca joven, ¿sí? Entonces lo mismo, se buscan estrategias para comer los animales más ricos, por decirlo así. Y entonces siempre estos macrófagos siempre van a presentar estrategias de búsqueda de alimento, obtención de alimento y además van a presentar un metabolismo para degradar el alimento, ¿sí? Nosotros tenemos un metabolismo que pues nos ayuda a degradar todo lo que comemos. Y pues por último tenemos los microconsumidores o macrófagos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos las especies que se alimentan de manera prácticamente automática, que siempre en su ciclo de vida están absorbiendo, ya sea agua, nutrientes, etcétera, que les va a permitir alimentarse, ¿sí? Y pues como lo dice acá, ingieren muchísimo alimento, pero su contenido nutritivo es muy bajo. Entonces acá tenemos el ejemplo de las esponjas. Ellas, pues yo supongo que ustedes no lo conocen muy bien, pero ellas mantienen absorbiendo agua. La estructura anatómica de ellas es muy compleja, pues no voy a entrar en eso, pero tienen, digamos, el agua, ellas tienen muchos poritos, así como ustedes ven a Bob Esponja, ellas tienen muchos poritos, ¿sí? Y dentro de esos poritos, o por esos poritos, entra el agua, pasa a través de unos canales, hay unas células que están recogiendo los nutrientes y entonces todo el día están absorbiendo agua. Entra el agua por acá por unos poritos y sale por acá por estos tubitos. Entonces, al entrar agua, recogen los nutrientes que vayan, digamos, disueltos en esa agua, los recogen, los asimilan para sí y están todo el día comiendo prácticamente. Entonces, por eso dicen todo, ingieren mucho alimento que tiene bajo contenido nutritivo. Tienen que estar todo el día comiendo, pues, para poder asimilar la cantidad de nutrientes que necesitan para su supervivencia, ¿sí? Entonces eso es, digamos, la estructura de acuerdo a la alimentación de pues, los organismos que pertenecen a las comunidades. Y pues también es necesario para hablar de comunidades, es necesario hablar del recurso paisajístico. El recurso paisajístico, como ustedes bien ya han hablado de paisajes y los paisajes son básicamente la representación de algún lugar, digamos, lo que llama la atención, lo que lo hace bonito, ¿cierto? Entonces acá ya sabemos que el paisaje o el recurso paisajístico es la apariencia particular de cada paisaje, ¿sí? Ya sabemos muy bien cómo es el Valle de Sibundoy, montañas, ¿cierto? Una parte casi que plana dentro de esas montañas,
clima frío, algunas veces calientico, para finales de año, tengo entendido yo, y mitades de año. ¿Qué más les digo yo? Esto es un bosque, bueno, bioma o bosque húmedo tropical, ecosistema, bosque de niebla, bosque alto andino. Y pues dentro de los bosques altoandinos vendría a ser esto un bosque de niebla, ¿sí? Entonces este vendría a ser el recurso paisajístico. Bosque de niebla es que siempre está como nublado, con nubecitas encima, generalmente llueve casi que todo el día o la mayoría de los días al año, ¿sí? Este viene a ser un bosque húmedo tropical y este bosque húmedo tropical no, bioma bosque húmedo tropical, ecosistema, bosque de niebla o bosque alto andino. Y pues, por ejemplo, tenemos esto, que viene a ser este ecosistema que yo les mencionaba, que es el bosque de coníferas. Entonces tienen generalmente mayor presencia de coníferas. Les mencionaba yo algunos musgos, epífitas, eh, líquenes, ¿cierto? Pues sus cuerpos de agua, vean estas montañas ya prácticamente que con suelos áridos, ¿cierto? Pues por la misma altura y el mismo frío que presentan estos ecosistemas. Entonces uno ya a partir, digamos, de la descripción de un paisaje, uno asemeja el lugar donde se encuentra. Entonces si yo les digo mar, arena, sol, palmas, ustedes ya inmediatamente se imaginan playas, se imaginan en Cartagena o en San Andrés, en fin. Entonces ese recurso paisajístico o esa apariencia de cada paisaje nos va a ubicar en un lugar en el que estemos hablando o el que tenga ciertas características particulares que nos va a dar a entender cómo son las condiciones climáticas y ambientales de ese lugar. Y entonces, pues dentro de estos paisajes podemos hablar de paisajes terrestres y acuáticos, ¿sí? Y pues acá en el Valle de Sibundoy tenemos muchos paisajes terrestres, muchos paisajes acuáticos, quebradas, lagunas, ríos, riachuelos, muchos humedales, acá hay demasiados ecosistemas acuáticos. También hay muchos terrestres, sino que no podemos diferenciar entre qué y qué. Acá les podría decir pues el Valle de Sibundoy, las montañas, dentro de las montañas pueden haber otro tipo de paisajes, pero pues eso ya es un poco más complejo, ¿sí? Y pues este recurso paisajístico va a tener como una consecuencia o esos componentes de ese paisaje van a tener como consecuencia la conformación de comunidades bióticas. Entonces, por ejemplo, para el caso de acá de Valle Sibundoy, van a haber comunidades bióticas que se adapten a los climas fríos, que tengan tolerancia digamos, a menor disposición de oxígeno, pues ya saben que a mayor altura, menor disposición de oxígeno, que estén adaptadas a la alta humedad, que acá pues como llueve tanto, mucha humedad, en fin. Mientras que, pues, por ejemplo, en el Bajo Putumayo, gran disposición de oxígeno, altas temperaturas, pues también mucha humedad, gran cantidad de lluvias, ¿cierto? Entonces ya ahí depende, ¿cierto? Ese recurso paisajístico, cómo nos va a desencadenar la conformación de las comunidades bióticas. También podemos hablar de la estructura del paisaje, que pues la estructura del paisaje es lo que resulta de la distribución y actividad de los organismos en un medio. Es prácticamente eh, cómo la distribución de todas estas poblaciones que pertenecen a la comunidad van a darle cierta apariencia al ecosistema, sí, al ecosistema y al paisaje. Entonces, pues, por ejemplo, acá ya sabemos la distribución, entonces tenemos una distribución de sistemas geográficos de montañas y un valle, ¿cierto? Y dentro de esas montañas hay gran cantidad de árboles y esos árboles, pues, van a ayudar a la recolección de agua. En estos árboles ustedes ven que generalmente hay niebla, esta niebla, pues, va a estar permanentemente o constantemente lloviendo acá y en fin, ¿sí? Entonces, la organización de todos estos, la distribución y la actividad de cada organismo va a dar la estructura del paisaje y le va a dar pues sus características peculiares, ¿cierto? Lo mismo pues en el bajo, plantas de clima caliente, con acá también hay gran estratificación, ahorita vamos a hablar lo que es estratificación vertical de plantas, también pues el clima, en fin, todos estos rasgos ambientales y podríamos decir abióticos y bióticos que dan las características particulares de cada paisaje.
Y pues acá, como les digo, dentro de cada paisaje hay ciertos tipos de estratificación, que esa estratificación pues va a dar lugar a las mismas características del paisaje, ¿sí? Entonces tenemos estratificación vertical, ¿sí? Que viene a ser, siempre se va a hablar generalmente de estratificación vertical. En ecología poco se habla de una estratificación horizontal porque no es notable, ¿sí? Siempre se va a hablar es de una estratificación vertical. Entonces tenemos estratificación vertical en el bosque, estratificación vertical en el suelo, estratificación vertical como en aves, yo les traigo acá es el caso de las aves, y estratificación vertical en ecosistemas acuáticos, que podemos hablar de peces, plancton, fitoplancton, que ya veremos más adelante. Y entonces, pues acá ya podemos hablar de estratificación vertical del bosque, ¿sí? Entonces, la estratificación vertical del bosque viene a ser, pues podemos empezar a hablar que comienza desde el punto cero, digamos, pensando en un plano cartesiano, punto cero, hacia arriba, ¿sí? Desde el horizontalmente cero, pues hacia arriba, ¿cierto? Entonces, hablamos de la capa orgánica. La capa orgánica, supongo que ustedes ya saben, pues es el contenido de nutrientes que se encuentra en la primera capa del suelo, ¿cierto? Entonces, esta capa orgánica está compuesta pues, por gran cantidad de material orgánico, valga la redundancia, en descomposición y em, pues es el que va a dar las propiedades nutricionales del suelo, ¿sí? Entonces la capa orgánica ya depende su grosor, ustedes sabrán mejor que más que yo sobre eso, depende su grosor. em, del lugar del ecosistema al que se esté hablando. Por ejemplo, la capa orgánica de los suelos amazónicos tipo Leticia o el departamento del Amazonas viene a ser una capa orgánica muy pequeña, de unos 10 a 15 centímetros, pues porque estos se consideran como suelos ácidos. Y estos suelos ácidos pues no permiten la acumulación de, digamos que dañan o deterioran la descomposición de todo lo que cae al suelo pues a descomponerse, ¿sí? Y además que son unos suelos que están en constante lluvia, constante lavado, ya saben, todo este proceso de escorrentía que sucede en el suelo y pues esto va a tener un constante lavado de nutrientes y ese constante lavado de nutrientes tampoco va a permitir que la capa orgánica sea mucho más grande, ¿sí? Y pues en contraposición, acá en el Valle de Sibundoy, tengo entendido, me contaban los chicos del semestre pasado, que la capa orgánica de acá tiene más o menos unos 50 centímetros. Me corregirán ustedes si estoy mal, unos 50 centímetros por mucho, 1 metro de profundidad. ¿Sí? Entonces, esta capa, pues acá como ustedes se dan cuenta, los suelos son bastante fértiles. Una de las principales actividades económicas para el Valle de Sibundoy, pues es la agricultura y pues permite este suelo esta alternancia de cultivos entre maíz o choclo, como le dicen ustedes, entre choclo y frijol, ¿sí? Entonces, pues esto es para que vean la importancia de la capa orgánica, ¿sí? Ustedes yo supongo que saben muchísimo de suelos y me podrán hasta dar clases a mí del suelo. Bueno, a partir de la capa orgánica tenemos el sotobosque, que es todo lo que se encuentra prácticamente en el suelo, en esa primera estratificación de abajo hacia arriba. Entonces tenemos la capa rasante y la capa herbácea. La capa rasante es todo lo que está en el suelo que no pasa los 10 centímetros de altura. Entonces acá incluimos los musgos, los pastos, todas estas tracuófitas que yo les mencionaba en clasificación de los seres vivos, en fin, todos estos organismos que no tienen mucho crecimiento vertical, ¿cierto? Que siempre van a ser plantas, y pues máximo tienen crecimiento vertical de unos 10 centímetros. ¿M? Em, y tenemos el herbáceo, que pues como su palabra lo indica, incluye el estrato de las hierbas, y pues las hierbas van a tener un crecimiento vertical de más o menos 20, 30, 50 centímetros de alto, que en este caso pues vendrían a ser más o menos estas que vemos por acá, ¿cierto? Tenemos el estrato arbustivo, que vienen a ser plantas que se encuentran entre el metro, 2 y hasta 3 metros de altura. Creería que 5, ¿sí? Pero pues ya esos son árboles muy altos, ¿sí? Entonces, plantas arbustivas, arbustos prácticamente, que se encuentran entre 1, 2 o 3 metros de altura.
Ya pasamos al estrato arbóreo, que como pues su nombre lo indica, son los árboles. Y los árboles pues ya se consideran plantas de tamaños de unos 5, 7 centímetros de altura a 30, 50 centímetros de altura. Ya depende del ecosistema que estemos hablando. Los árboles que yo he visto acá, pues los árboles más altos vienen a ser como unos 20 metros de altura. No he visto como más altos, pero pues ya me tocaría adentrarme más adentro pues del bosque sibundoyense y pues ver a ver qué plantas altas hay acá, ¿sí? Eh, Tenemos el epífito, que como yo les mencioné o alguien de ustedes me preguntaba que qué eran epífitas. Las epífitas son plantas que viven sobre plantas, entonces podemos hablar de las orquídeas, de las bromelias, que pues son plantas que ustedes, no sé, cuando van caminando así en sus salidas de campo, ven planticas que le están creciendo a los mismos árboles, ¿sí? Otras planticas diferentes, esas son las epífitas. Es decir, estas plantas que crecen se alimentan del árbol, ¿sí? Y pues no le causan ningún daño, que tienen esta relación de comensalismo, ¿sí? Entonces las epífitas van a estar por acá, más o menos entre las ramitas de los árboles, ¿sí? Y continuamos con el siguiente nivel, que es la corona o el dosel. Y pues esto ya es lo más alto, ¿sí? Es esta parte, la corona de los árboles más altos, que también se considera como el nivel dosel. Y acá es donde, digamos, ustedes, no sé, van viajando en un helicóptero, en un avión o van manejando un dron. Y es, digamos, toda esa cobertura que se ve desde el cielo, ¿sí? Que uno va volando y ve todo ese tapetico verde, todo eso es el dosel, la parte más alta del bosque, ¿sí? Entonces, eso es como lo que yo les quiero dar a entender, ¿sí? Tenemos capa de herbáceas, la capa o el estrato herbáceo, los arbustos que vienen a ser estos, sotobosque, que el sotobosque viene a ser como toda esta parte intermedia del mismo bosque, de la estratificación vertical, dosel bajo, vienen a ser las partes más altas de los árboles más bajitos, y el dosel o dosel alto, que viene a ser las partes más altas de los árboles más altos. Bueno, ahora aquí pasamos a hablar de la estratificación vertical del suelo, que pues esto está un poco arcaico porque yo lo estoy como tratando de complementar de acuerdo a sus conocimientos de cómo es el suelo acá de Sibundoy, ¿sí? Entonces, según lo que yo pues medio sé de suelos y lo que he consultado, tenemos pues estratos u horizontes, ¿cierto? El suelo, como ustedes ya saben, se clasifica o se organiza en horizontes o estratos, ¿sí? Ustedes hablan mucho de estratificación de suelos, del nivel freático, en qué estrato se encuentra el nivel freático, en fin. Entonces, pues tenemos la capa orgánica, que como ya les dije, es esta capa de tierra negrita. Esa tierra negra siempre va a indicar que tiene gran cantidad de nutrientes. Entonces, ustedes cuando, supongo, han hecho sus apiques o sus perforaciones del suelo, entonces van a encontrar primero esa tierra negra, que es toda esa capa orgánica que tiene gran cantidad de humus, contenido orgánico, nutrientes, en fin. Es decir, es esa capa que le da sostenimiento a las plantas o los nutrientes a las plantas. Seguimos con el manto, que pues es la capa siguiente, ¿cierto? Que es tierra, digamos, no propiamente orgánica, sino que tiene cierta disposición de nutrientes, pero no tantos, y además logra soportar la incidencia de ciertas raíces, ¿sí? Entonces acá es donde entran las raíces de las diferentes plantas, árboles, todas estas raíces profundas que llegan, no sé, la verdad, ustedes me ayudarán qué tanta profundidad tiene este manto acá en el Valle de Sibundoy, pues para ir completando esta diapositiva para futuros cursos de ingeniería civil. Entonces, tenemos esta capa, que es el manto, pues como les digo, logra sostener raíces de los árboles, de las diferentes plantas que pertenezcan al ecosistema del suelo que estemos hablando. Continuamos con una capa arcillosa, pues esto sí la verdad no estoy segura, me comentaban los chicos del semestre pasado que acá para Sibundoy, después del manto, hay una capa de arcillas, y pues no sé si esto se cumpla para todos los suelos de, no sé, de Colombia o del mundo. Supongo que los horizontes del suelo van a cambiar respecto al lugar del que se esté hablando o estudiando, ¿sí? Entonces acá continúa una capa de arcilla, ¿cierto? Que es, no sé, supongo ya niveles muy profundos, ustedes me ayudarán con la profundidad, les recomiendo me digan después de ver este video. Y por último tenemos la roca, que es donde yo supongo que, digamos, ya a partir
ya no pueden, o pues de lo que yo sé, ya las raíces no llegan hasta esta profundidad, no logran, digamos, em, crecer más, pues porque la misma roca no les va a permitir, ¿sí? Entonces los árboles o las plantas van a tender a realizar un crecimiento horizontal de las raíces y un poco vertical hacia la profundidad, pero pues no son tan profundas o ya depende de la planta que estemos hablando, hasta el lugar que se encuentren rocas, ¿cierto? Entonces estos vienen a ser los estratos del suelo, pues que ustedes quisiera que me ayudaran a completar esta diapositiva. Y bueno, entonces ya pasamos a hablar de la estratificación de aves, ¿sí? Entonces, siempre ellas van a clasificarse o van a estratificarse de acuerdo a la altura de los nidos y del lugar de alimentación, ¿sí? Acá, pues, lamentablemente estamos en estas condiciones de encierro. Les yo les pongo un taller muy bonito, pues con esta estratificación que consiste en que dibujen los estratos vegetales que ya hablamos y que me ubiquen unas diferentes aves de acuerdo a su alimentación, ¿sí? Entonces que comen de todo, capturan insectos, quiebran granos, ¿sí? Pero bueno, entonces ya veré, no sé si ponerles esto o no. Pero bueno, en fin, tenemos que, pues como ya les expliqué cuando hablamos de nicho, ¿cierto? Y hábitat, tenemos que pues el árbol tiene cierta estratificación o cierto crecimiento vertical que va a permitir que cierta cantidad de aves habiten en él, ¿sí? Entonces ya vimos que hay unas aves que se ubican en la parte más alta del árbol, otras aves que se ubican como en las partes medias y otras aves que se ubican en las partes bajas de los árboles. Esto ya dependiendo de la forma de su nido, cómo lo dispongan, cómo lo formen. También hablando del tipo de alimento que consuman, ¿sí? Este de pronto come insectos del suelo, estos insectos del mismo árbol y estos de pronto semillas del árbol, que las semillas generalmente siempre van a estar ubicadas como entre las partes medias, las semillas más frescas, ¿no? De los árboles de coníferas. Y entonces, pues esa viene a ser una estratificación vertical de las aves, de acuerdo a sus nidos, a la disposición de los nidos. Como sea la forma de estos nidos, las ramas en estas partes bajas del árbol tendrán cierta estructura diferente a las ramas de acá, de las partes más altas del árbol. Y pues la forma, el diseño de los nidos va a ser diferente. Y además, como les digo, lo que comen. Por ejemplo, a ver, les traigo esto. Estas aves, que pues son, ya saben ustedes que son carroñeras, ¿cierto? Que consumen alimentos en descomposición, lo que hacen es rasgar cadáveres, ¿cierto? Los cóndor de los Andes, todos estos chulos, no sé ustedes cómo les digan los chulos acá en Sibundoy. Entonces, pues ellos lo que hacen es rasgar cadáveres y entonces ustedes imagínense en dónde están ubicadas en estos estratos que yo les dije de las plantas, en estos. Entonces, en la capa, la capa orgánica no, en el sotobosque puede que sí, ¿cierto? En el estrato arbustivo, arbóreo y epífito y corona y dosel, no, ¿cierto? Entonces, en el sotobosque generalmente van a estar en el suelo rasgando el cadáver del que estén consumiendo, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Estas, como los colibríes, ¿cierto? Que se alimentan de flores como flores tubulares, ¿cierto? Que son grandes productoras de néctar, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes en dónde la ubicarían? ¿Cierto? Ese era el ejercicio que yo les ponía a los chicos, que me ubicaran las aves de acuerdo a su alimentación verticalmente donde se ubicaban. Y pues generalmente las plantas que producen así estas flores tubulares vienen a ser algunos arbustos y algunos árboles bajos, entonces más o menos en estos estratos se van a ubicar. ¿Cierto? Entonces así, a ver qué otra. Esta, pesca de superficie, es decir, que está volando el ave por encima del cuerpo del agua y entonces em, en este cuerpo de agua va a buscar los peces que están como más hacia la superficie del mismo, ¿sí? Y pues atraparlos. Entonces ustedes en esta estratificación vertical lo van a ubicar acá, ¿cierto? Acá es donde va a comer ese pez. Entonces así el ejercicio que yo les ponía a los chicos era que cogieran todas estas aves y me las ubicaran de acuerdo al tipo de alimentación en los diferentes estratos de vegetación de los bosques o las selvas. ¿Sí? Entonces eso es para que entiendan que por eso les digo yo que los ecosistemas
poblaciones y comunidades son muy complejos, por eso hay diferenciación de nicho, por eso hay cambio de la función de los diferentes especies en cada ecosistema, ¿sí? Y pues tenemos los organismos acuáticos que se estratifican por la temperatura, el oxígeno disuelto en el agua y pues digamos todas estas variables acuáticas que pues van a estar en ciertos rangos y ciertas especies van a estar o ciertos organismos van a estar en los rangos de oxígeno disuelto, de temperatura, de luminosidad, etcétera, etcétera, más óptimos para cada uno de ellos. Entonces, más óptimos, esto pues quiere decir que puedan tolerar estas o van a estar en los rangos de temperatura, no sé, salinidad, oxígeno disuelto, van a estar ubicados en los rangos de estas variables que les permitan sobrevivir, ¿sí? Es decir, que van a poder, son estos rangos que van a poder tolerar, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos el ecosistema acuático, también tenemos una cierta estratificación vertical, ¿sí? Y entonces dentro de esta estratificación vertical tenemos el plancton, que son todos los organismos dispuestos en la parte más superficial del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces vienen a ser el plancton, se clasifica en fitoplancton y en zooplancton, ¿sí? El fitoplancton son todos los organismos fotosintéticos del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces son muy pequeños, son casi que microorganismos, ¿sí? No se pueden ver a simple vista. Y pues estos son básicamente los organismos productores de los ecosistemas acuáticos. Tenemos el zooplancton, ¿sí? Que el zooplancton ya no van a ser organismos fotosintéticos, sino que van a ser organismos heterótrofos, ¿sí? Acá ya vean que es diferente, un poco diferente la situación en cuanto a organización de la red trófica, pero pues al mismo tiempo es similar, ¿sí? Entonces tenemos fitoplancton, organismos fotosintéticos, zooplancton, organismos heterótrofos, ¿sí? Autótrofos, heterótrofos. Entonces, si yo les digo cuál es la, en el parcial, cuál es la diferencia del fitoplancton y el zooplancton, ya saben, ¿sí? Entonces, de estos, pues son los organismos productores de este ecosistema, que pues son consumidos por ellos, ¿sí? También son consumidos por algunos peces pequeños y esos peces pequeños pues van a ser consumidos por otros como los delfines, como los calamares y estos y pues por las tortugas y estos van a ser consumidos por otros como los tiburones, las mantarrayas y pues estos como ya les dije se van a van a mantener filtrando agua, ¿cierto? Y a partir de este filtrado de agua van a adquirir los nutrientes disponibles en ella. Las estrellas de mar, uy, la verdad no me acuerdo cómo se alimentan, se los dejo de tarea pues para que se llenen de conocimiento ustedes. Estas son algas que pues también son organismos fotosintéticos. Estos supongo son corales, que los corales también tienen el mismo método de alimentación que las esponjas, ¿sí? Entonces, esto es básicamente estrato, digamos, el primer estrato del cuerpo de agua. Seguimos con el nécton, que el nécton va a ser como la parte intermedia del, del ecosistema acuático, donde van a estar todos estos organismos, los peces pequeños que consumen el plancton o fitoplancton, peces medianos que se van a comer a los peces pequeños y los peces grandes que se van a comer a los peces medianos, ¿sí? Acá pues también hay toda una red trófica y que pues ayuda a mantener el ecosistema. Y tenemos el bentos, que son los organismos que se encuentran en la parte más baja del ecosistema y los organismos que se encuentran acá, ¿cierto? La estrella de mar, la esponja, los corales, las algas, em, las atarrayas, todos estos organismos que vienen a estar siempre en las bajas profundidades del cuerpo de agua, ¿sí? Entonces vean la estratificación también del ecosistema y las diferentes interacciones tróficas que hay en los ecosistemas acuáticos. Acá pues algo que me olvidaba de mencionarles es que, tenemos el, una parte del ecosistema que se llama parte o ecosistema pelágico o pelágica, ¿sí? Entonces acá es esto, donde se encuentran los diferentes organismos, fitoplancton, zooplancton, peces pequeños, peces medianos y algunos peces grandes, ¿sí? Bueno, entonces continuando con esto, qué pena chicos, es- resulta que, pues no sé, hay como mucha música, los vecinos me tienen como mucha música, entonces tuve que ir a pedir como que le bajaran un poquito para que
porque no sé, la verdad, no sé si ustedes están acá con música, escuchando todo lo que, lo que me ponen los vecinos. Entonces, pues qué pena con ustedes si eso de pronto les causa alguna incomodidad. Bueno, continuando con la temática de ecología de comunidades, pasamos a hablar de sucesión ecológica, ¿sí? Sucesión ecológica es un proceso que se da en todos los ecosistemas que se da después de que ocurre una catástrofe, un daño en el ecosistema o la comunidad, ¿sí? Mejor dicho, un daño en el ecosistema que causa un daño en la estructura de la comunidad del mismo, ¿sí? Y entonces, pues como lo menciono acá, las comunidades biológicas cambian a medida que el ambiente se modifica, ¿sí? Es decir, que a medida que el ambiente va cambiando, las condiciones del mismo ecosistema van cambiando, las especies tienen que adaptarse o sobreviven las que tengan mejores características para sobrevivir al cambio ambiental que está ocurriendo, ¿sí? Y entonces, como constantemente o pues cuando hay ecosistemas muy cambiantes, la composición de especies y estructura de especies va a cambiar, ¿sí? Entonces, por eso les menciono esto acá, ¿sí? Las especies que lo componen siempre van a evolucionar, ¿sí? Esto de acuerdo a los cambios, sí, a los cambios ambientales sucedidos dentro del ecosistema. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre teoría del origen de las especies, selección natural de Charles Darwin, donde pues él decía que siempre van a verse beneficiados los organismos que tengan las mejores características que favorezca el ambiente, es decir, el ambiente va a seleccionar los organismos con los mejores caracteres que les van a ayudar a sobrevivir. Entonces, por eso se habla de una evolución de los organismos a partir del cambio o de la sucesión ecológica que ocurre en un ecosistema. Estos procesos de sucesión ecológica y evolución llegan a durar mucho tiempo, tanto así que se habla de millones de años. Bien saben ustedes que nosotros como especie humana, Homo sapiens sapiens, tuvimos que pasar por diferente evolución o diferentes procesos evolutivos que han desencadenado lo que somos hoy en día, ¿sí? Ya saben que empezamos como un miquito, un simio que caminaba en cuatro patas, pasamos a un caminar o a una posición bípeda, es decir, caminar por dos paticas, dos extremidades, perdimos pelo, hubo crecimiento del cerebro, crecimiento del cráneo, ¿sí? Entonces eso nos hizo un poco más inteligentes, entre comillas, y pues pasamos por diferentes procesos evolutivos que nos han hecho lo que somos hoy en día, ¿sí? Eso tuvo que pasar por durante muchos millones de años para que lleguemos a ser lo que somos hoy en día. También se menciona acá que las comunidades mutan en una escala de tiempo menor, años, décadas o siglos. Como les decía yo, para evolucionar se necesitan millones de años, ¿cierto? Pero pues la evolución está desencadenada por mutaciones, mutaciones a nivel genético, que pues cuando uno habla de mutaciones, entonces siempre se asusta y es que no, las mutaciones le van a desencadenar malformación en los organismos y no siempre. Pueden haber mutaciones benéficas que ayuden a formar estructuras para evolucionar a los organismos. Nosotros, pues como especie humana, tuvimos que sufrir esas mutaciones del cambio, digamos, de anatomía de los huesos, pues para pasar de una posición cuadrúpeda a una posición bípeda, mutación, digamos, de, no sé, disminución o, digamos, disminución en la cantidad de pelo en el cuerpo, mutación hacia eh, el crecimiento del cráneo y el cerebro, ¿sí? Entonces todas estas mutaciones nos han beneficiado pues para que podamos seguir sobreviviendo hasta hoy en día, ¿sí? Entonces esas mutaciones, pues siempre va como uno va mutando como poquito a poco y esas mutaciones van sucediendo de descendencia en descendencia, ¿cierto? Y la acumulación de esas mutaciones, pues desencadena que una especie evolucione, ¿sí? Entonces todas esas mutaciones que yo les mencioné se fueron dando seguramente poquito a poco hasta formarnos lo que hoy somos, ¿cierto? Y seguramente durante años y décadas y pues los siglos se fueron dando todas estas mutaciones pues para que nos hicieran evolucionar. Por último, pues las comunidades se sustituyen unas a otras cuando ocurren disturbios en el ecosistema, ¿sí? Entonces, digamos, esto pues puede ayudar a todo esto que ya les mencioné, ¿cierto? Porque pues
siempre va a haber la sucesión ecológica, ¿sí? Y la sucesión ecológica, como lo digo, es la sustitución de unas comunidades a otras cuando ocurren disturbios en el ecosistema, ya sean, no sé, fuego, deforestación, inundaciones, terremotos, ¿cierto? Que dañen la misma estructura de la comunidad y pues después de este disturbio haya un establecimiento de las condiciones ambientales y a partir de esto las especies que sobreviven y nuevas especies colonizadoras. Recuerden que hablamos de colonización y extinción cuando hablamos de poblaciones, empiecen a ocasionar que la comunidad cambie, ¿sí? Entonces, a veces siempre son necesarios los disturbios en los ecosistemas para que se desencadene una formación de un nuevo ecosistema, ¿sí? Pero pues no quiere decir que entonces siempre tengamos que estar dañando el ecosistema para que evolucionemos, no, porque eso, como les digo, sucede en millones de años, ¿sí? Entonces, los ecosistemas necesitan de esto de vez en cuando, algún disturbio, pues para que haya como un establecimiento de una mejor comunidad, ¿sí? Entonces, ocurre un disturbio, se daña esta estructura de esta comunidad, empiezan a llegar especies pioneras, que son las primeras especies, digamos, cuando ocurre el disturbio, ¿cierto? Entonces, en los primeros años llegan las especies pioneras. Sí, es decir, unas especies que empiezan a ser pequeñas, empiezan a darle cobertura al suelo, a darle estructura al suelo, a proveerlo de nutrientes, a protegerlo de la radiación solar. ¿Sí? Entonces esto se da entre unos 1 a 20 años, ¿cierto? Y pues ya después, entre unos 25 a 100 años, empiezan a llegar plantas herbáceas y hasta arbustivas que empiezan pues empezar a darle una estructura al ecosistema, ¿sí? Entonces ya le dan más cobertura al suelo, lo están proveyendo, bueno, me disculpa, le están dando nutrientes, ¿sí? Y lo están pues empezando a darle mayor estructura al suelo. Ya entre unos 150 a más empiezan a llegar las plantas vegetales más grandes, árboles pequeños y pues árboles grandes que pues ayudan, ya terminan de constituir la, la regeneración del ecosistema. Entonces vean que para que suceda un proceso de sucesión ecológica tienen que pasar muchos años para que el ecosistema llegue a ser estable a como lo era antes, ¿sí? Por eso es importante conservar el medio ambiente, ¿sí? Porque el medio ambiente pues se regenera, pero se regenera se regenera muy lentamente, o por lo menos para el ciclo de vida humano, nosotros como individuos no alcanzamos a ver un ecosistema regenerado, ¿sí? Y además que es importante mencionarles que cuando un ecosistema se regenera no vuelve a ser el mismo que era antes. Entonces les traigo el ejemplo de la Amazonía que se estaba quemando el año pasado. Seguramente eran ecosistemas estables que tenían pues ya toda su estructura de redes tróficas, de organización vegetal vertical, estratificación vertical, perdón, estratificación del suelo. Y entonces pues ahí sucedió este disturbio de las grandes quemas del suelo amazónico, de los bosques amazónicos y pues se destruyó mucho ecosistema. Apenas en un año de sucedido esto, estarán empezando a llegar las especies pioneras, ¿sí? Entonces necesitarán estos ecosistemas de 150 años o más para que se regeneren en su totalidad y pues vuelvan a tener algunas de los servicios ecosistémicos o formar algunos de los servicios ecosistémicos que proveían hoy en día, ¿sí? Entonces, por eso yo les hablo tanto de la conservación, la preservación de ecosistemas, pues todos los beneficios que nos dan, y que pues destruirlo desencadena que perdamos ciertos beneficios que nos dan y que pues no se van a recuperar en poco tiempo. Se van a recuperar en mucho tiempo, por más que uno ayude a sembrar y todo eso, no va a ser lo mismo, ¿sí? Y además lo que les digo, se pierden especies, las especies que existían antes no van a ser las mismas a las que existan ahora, por eso va a cambiar el ecosistema, va a ser diferente, ¿sí? Y entonces en ese caso, pues pueden ocurrir cambios en los servicios ecosistémicos que nos dan los diferentes ecosistemas a nosotros. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, dentro de la sucesión hay varios procesos que se conocen como cere, etapa ceral y clímax. El cere
como lo dice ahí, es la sucesión conjunta de las comunidades, ¿sí? Entonces, esto es el SERE, ¿sí? Todos estos como cajoncitos son toda la sucesión o todos los procesos de sucesión que tuvieron darse para que de un disturbio ocasionado, ay, perdón, para que de un disturbio ocasionado, ¿sí? Entonces se empezarán a llegar las especies pioneras, las vegetales, los arbustos y los árboles y terminar de constituir el ecosistema, ¿sí? Entonces, esta es la sucesión conjunta de comunidades, es el SERE. Acá empezó una comunidad inicial, siguió otro tipo de comunidad, hasta formar la comunidad final. Todo esto es el SERE. Tenemos la etapa seral, que vienen a ser todas esas comunidades intermedias que se dan durante el proceso de sucesión. Entonces, tenemos esta etapa intermedia, entonces acá donde llegan puras herbáceas y acá pues donde llegan, ya empiezan a llegar los arbustos, ¿cierto? Y entonces estos vendrían a ser etapas serales. Esto también es una etapa seral porque viene a ser como el inicio de la sucesión. Y esta viene a ser como la etapa seral final de pues todo ese proceso de sucesión. Y por último tenemos el clímax, que el clímax viene a ser este cajoncito que tenemos acá, ¿sí? Entonces es la finalización del proceso que resulta en una comunidad estable. Acá ya cuando está compuesto el ecosistema por herbáceas, por pues, plantas, ya tiene el estrato rasante, el estrato herbáceo, el estrato arbustivo, arbóreo, ¿cierto? Entonces ya es una comunidad estable, ya pueden empezar a llegar animales herbívoros, pueden mantener a los carnívoros y pues todos estos van a morir y van a empezar a mantener a los descomponedores y en fin, ¿sí? Entonces, por eso es importante, digamos, es importante tener en cuenta las condiciones del ecosistema cuando uno lo va a intervenir, ¿cierto? Uno tiene que ver en qué etapa seral está, ¿sí? Esto hubiera sido también una buena salida de campo que hubiéramos podido hacer con ustedes, identificar etapas serales de diferentes ecosistemas que han sido intervenidos por diferentes construcciones, ¿sí? Pero bueno, ya las condiciones de la cuarentena nos no lo permitieron, ¿sí? Y pues lo importante es esto, que debe suceder todo esto, deben suceder los seres, debe suceder todo el SERE, debe suceder cada una de las etapas serales para así llegar a un clímax, es decir, a una comunidad estable, ¿sí? Y pues, como lo menciona acá en este caso, la comunidad estable debe ser el bosque climático con encinas, alcornoques, madroños, etcétera. Estos son pues, los diferentes tipos de árboles que ya hay en esa comunidad, ¿sí? Entonces, por eso, chicos, yo les he hablado tanto que es importante de cuando ustedes, o sea, no sé, los grandes directores de alguna construcción, tengan muy en cuenta el ambiente, ¿sí? Porque si se interviene el ambiente, se dañan todos estos procesos ecológicos que yo ya les he mencionado, redes tróficas, interacción predador-presa, bueno, en este momento no me acuerdo de todo lo que les enseñé, pero pues todo es, digamos, para que se den todo ese tipo de procesos es necesario que haya una comunidad estable. Para que haya una comunidad estable es necesario que el ecosistema esté, mm, esté pues en óptimas condiciones, esté completo, ¿sí? Esté en su estado de clímax, como lo dice acá. Entonces, y a partir de todas estas interacciones, pues se van a dar todo lo que son los servicios ecosistémicos, que como ya les mencioné, es la proporción de agua, la limpieza del aire, hasta el mismo recurso paisajístico que no, se puede utilizar para el turismo, bueno, todo esto es el ciclaje de nutrientes que pues ayuda para la misma producción agropecuaria, ¿sí? Entonces, conservar los ecosistemas nos ayuda a nosotros para poder seguir haciendo nuestras actividades hoy en día, ¿sí? O nuestras actividades económicas que nos ayudan a mantenernos. Sí, chicos, además de que, como yo les mencionaba, conservar los ecosistemas nos ayuda a prevenir pandemias, ¿sí? Ya les mencionaba, pues para los que vieron el video del coronavirus que yo les puse por ahí, se los recomendé hace algunos videos, pues interrumpir en la estabilidad de los ecosistemas ocasiona que las especies que puedan sobrevivir migren,
lleguen a comunidades humanas, empiecen a interactuar con nosotros y de alguna manera em, suceda alguna mutación en los virus que nos empiecen a afectar a nosotros, que seguramente fue lo que pasó en Wuhan, China, ¿sí? Mutó destruyeron el ecosistema, allá ustedes bien saben que todos se lo comen, se comieron, no sé, algún pangolín, algún murciélago, se transmitió el virus, ya pudo mutar para afectar el genoma humano, nos empezó a infectar y pues miren en las condiciones que estamos hoy, ya todos estamos desesperados pues por salir. Bueno, chicos, entonces yo lo que quiero es incentivar en ustedes a que cuando se enfrenten en sus obras de trabajo, siempre estén pensando en el medio ambiente y en cómo lo pueden afectar de la menor manera posible y en las consecuencias que puede ocasionar. Esto pues acompañado de el ingeniero ambiental, de el biólogo, del zoólogo, del botánico, ¿sí? Entonces siempre traten de pensar en el medio ambiente a la hora de intervenirlo, ¿sí? Entonces, pues, nos falta hablar de los tipos de sucesiones que vienen a ser sucesiones primarias y sucesiones secundarias, ¿sí? Las sucesiones primarias se dan, pues, en comunidad que se desarrolla en un lugar donde no existía ninguna otra comunidad, es decir, tenemos un lugar desértico o un suelo árido, ¿cierto? Y empieza a ver como a compactarse, no a compactarse, porque eso no sé bien qué es para ustedes. Empieza a ver a mejorar la estructura del suelo, donde pues pueden llegar especies, formar raíces, ¿cierto? Darle una estabilidad al suelo y proporcionarlo de nutrientes, ¿sí? Y a partir de la proporción de nutrientes, pues empiezan a llegar otro tipo de plantas hasta que ya se conforma el clímax o pues la última etapa ceral de la comunidad, ¿sí? Entonces, como lo menciono acá, llegan unas especies pioneras, que esas especies pioneras llegan a ser los líquenes y los musgos, ¿sí? Y estos musgos, pues, empiezan a, como les digo, a proporcionar el suelo de nutrientes, darle una estructura, ¿cierto? A como a sostenerlo, ya bien saben que yo les mencioné que las raíces les dan como un soporte al suelo, y a partir de eso pues como estas especies se adhieren a las rocas y pues le ayudan a dar un sustento a las rocas y a proporcionar lo que lleguen nutrientes, ¿sí? Y después de que llegan estas especies pioneras, llegan los pastos, ¿sí? Hierbas y arbustos. Y entonces estos les dan, ayudan a retener los nutrientes del suelo, ¿sí? Pues ya que empiezan a morir algunas plantas, algunos animalitos, en fin, y pues esto va a permitir que se forme una materia orgánica en el suelo que antes no tenía nada. Miren que este suelo no, ni, ni estratificación, como se las expliqué, no la tenía, ¿sí? Entonces ya empezó a formarse la capa orgánica, ¿cierto? Se empezó a formar todo la capa de arcilla, el manto, ¿cierto? Y pues supongo que acá más abajo habrán pues rocas muy grandes y muy duras, ¿sí? Entonces esto es, digamos, la conformación de o lo que sucede en una sucesión primaria. Y una sucesión secundaria es la que ocurre después de un disturbio, ¿sí? Entonces hubo una quema del ecosistema, ¿sí? Y es decir, digamos, la comunidad clímax es destruida, ya estaba el ecosistema estable en su comunidad clímax y se destruyó un fuego, deforestación, lo que haya sucedido, ¿sí? Como les digo acá, puede ser natural o artificial. Artificial, pues causada por nosotros. Y pues las primeras etapas de formación del suelo no suceden, por lo tanto, digamos, sucesión es más rápida, no tiene que haber una formación de la estructura del suelo, sino que ya acá el suelo tiene una estructura, además que las quemas generan disponibilidad de nutrientes en el suelo, todas estas cenizas tienen mucho nutriente que se hace disponible en el suelo y pues lo ayuda a regenerarse, ya se forman los diferentes seres, bueno, se forma el sere, se forman las diferentes etapas serales hasta que llega la comunidad a su clímax, ¿sí? Y esto pues se da generalmente en zonas en desuso como chagras, bien ustedes conocen, o la mayoría de ustedes han de conocer cómo se manejan las chagras, ¿cierto? En caminos abandonados, ¿cierto? Que los caminos abandonados ya empiezan como a colonizar las especies pioneras y ya después empieza a haber como una regeneración del ecosistema. Y pues estos suelos abandonados se empiezan a regenerar, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede con la naturaleza. Entonces si yo les pregunto las diferencias entre sucesión primaria y sucesión secundaria, ya saben, ya creo que se dieron cuenta que me gustan las preguntas de diferencias. Bueno, chicos, entonces eso era todo.
Les iba a dar una clasecita de biodiversidad, pero considero que no es necesario. Ya les hablé un poquito de diversidad cuando comenzamos a hablar de comunidades y pues entonces chicos les agradezco mucho. Fueron un grupo muy chévere. Ojalá y pues nos veamos en alguna otra materia que vean por ahí. Y pues les agradezco su atención, su participación, son un grupo tan activo y pues les deseo los mejores éxitos para sus vidas profesionales y pues espero que tengan muy en cuenta el ambiente. Mi idea era pues, a pesar de que pues la temática está muy enfocada a la naturaleza y poco enfocada hacia la ingeniería ambiental, mi idea es generar cierta conciencia ambiental en ustedes, pues para que siempre estén pensando que el ambiente nos va a beneficiar, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias. Les deseo los mejores éxitos en su vida profesional y pues estudiantil y pues espero pues salgamos pronto de esta situación de pandemia. Un gustazo conocerlos y hasta luego.